¿Qué ocurrió antes de la creación del mundo? ¿Qué existía antes de la creación del mundo? Estas son preguntas que muchas personas se hacen y que pocos saben responder. Sin embargo, la respuesta no es tan simple. Embarquémonos en un fascinante viaje hacia lo desconocido, donde los capítulos de la Biblia están escritos en tonos de misterio y revelación. Antes de que el universo tomara forma, antes de que la Tierra encontrara su lugar en el vasto universo, hay un capítulo oculto en la Biblia. Esta es una invitación a desentrañar juntos los enigmas de la creación misma, sumergiéndonos en los registros sagrados que susurran sobre lo que existía antes del mundo. En 1 Pedro 1:20 se dice que Él fue formado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los últimos tiempos por su causa. Génesis documenta el inicio de la creación en la historia humana, pero no cubre los eventos de la eternidad pasada, ya que Moisés decidió omitirlos. Antes de la creación de la humanidad en el mundo material, existe una historia independiente de la creación. Dios existió antes de que se crearan los conceptos de energía, tiempo, espacio y el universo. El resto de las Escrituras ofrece algunas pistas sobre la historia de la eternidad pasada que precedió a la vida humana. Antes de la creación de la tierra, Dios tenía majestad con su Hijo Jesús, explicando quién era Él antes de la creación del mundo. Jesús compartió con nosotros muchos misterios, incluidos los eventos anteriores a la creación. La oración que Jesús oró en Juan 17 es uno de los capítulos más significativos de la Biblia. Se considera la oración más poderosa jamás hecha por la persona más grande que jamás haya vivido. A través de esta oración, podemos sentir el latir del corazón de Jesús mientras ora a su Padre. La Biblia contiene muchas oraciones notables. Mientras admiramos las oraciones de Salomón, Abraham y Moisés, esta oración en particular se destaca como la más notable registrada en la Biblia. Jesús habló sobre el esplendor y la grandeza que compartió con Dios el Padre antes de la creación del mundo, como se describe en Juan 17, 1-5. Jesús dijo estas cosas, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todo ser humano, para que todos los que le diste le den vida eterna. Y la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, haciendo la obra que me diste que hiciera. Y ahora, Padre, glorifícame contigo mismo, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de la creación de la tierra, Dios existía y Dios tenía majestad con su Hijo. El libro de Génesis comienza con la creación del hombre y otras criaturas, pero es evidente que Dios no estaba comenzando allí. Según la Biblia, Dios estaba presente desde el principio, cuando se creó el universo. Según la Biblia, Dios existió antes de la creación del universo. Él es descrito como un ser eterno que siempre ha existido y siempre existirá. Esto está respaldado por varios versículos a lo largo de las Escrituras. En Génesis 1, la palabra Elohim es un sustantivo plural que significa dioses. Esto implica que Dios es tres en uno. Esta estructura gramatical puede parecer incorrecta, pero es teológicamente correcta y significa la naturaleza trina de Dios. Las oraciones auténticas a menudo pueden revelar los pensamientos y emociones más profundos de una persona. Juan 17 ofrece una rara oportunidad para que veamos la verdadera naturaleza y corazón de Jesús. A través de esta oración, Jesús toca varios temas que se exploran a lo largo del Evangelio, incluyendo gloria, glorificación, enviado, creer, mundo, amor. Jesús pidió ser glorificado. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo también te glorifique a ti. Antes, la hora de la glorificación de Jesús aún no había llegado, ahora ha llegado el momento. Jesús oró primero por él mismo, pero su apelación no fue egoísta. Su preocupación por él mismo fue una preocupación por la gloria del Padre. El Hijo solo puede glorificar al Padre si el Padre primero responde a la oración del Hijo: glorifica a tu Hijo. Jesús no esperó hasta su obra en la cruz para glorificar a Dios el Padre. Durante toda su vida, glorificó a Dios en la tierra. Jesús glorificó al Padre durante toda su vida. Desde su circuncisión y dedicación en el templo hasta su obediencia silenciosa en Nazaret, Jesús trajo gloria a Dios el Padre a través de su fe inquebrantable, obediencia y trabajo diligente a lo largo de su ministerio terrenal. Cada sermón que predicó, cada persona ciega o enferma que sanó, cada instrucción y entrenamiento que dio a sus discípulos, cada confrontación con líderes religiosos corruptos, cada pregunta que respondió, y cada toque amoroso que otorgó, todo sirvió para glorificar a Dios el Padre. Luego leemos: he terminado la obra.
Jesús, con confianza y seguridad divina, vio la obra en la cruz como ya completada. Jesús pidió al Padre que lo glorificara con la misma gloria que el propio Padre. Esta fue una oración de total dependencia de Dios el Padre, no de independencia. Varios individuos suplican por alabanza y atención. Sin embargo, la llamada para la glorificación de Jesús es muy diferente. Glorifícame contigo mismo. La diferencia suele ser entre dependencia e independencia. También leemos, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Si Jesús era consciente de su preexistencia y la naturaleza de la misma, sabía que hubo un tiempo en la eternidad cuando Dios el Hijo y Dios el Padre compartieron la gloria. Jesús no podría orar esto de manera honesta o sensata si no fuera Yahvé mismo, igual a Dios el Padre. En Isaías 42, 8, Yahvé proclamó que no comparte su gloria con nadie. Si Dios el Padre y Dios el Hijo comparten su gloria, deben ser ambos Yahvé. Un comentarista de la Biblia observó que Jesús tenía una petición principal para que el Padre lo recibiera de nuevo en la gloria que había dejado para cumplir su tarea. Esta petición de regreso a su gloria inmaculada implica inequívocamente su preexistencia e igualdad con el Padre. Esto confirma su afirmación de que Él y el Padre son uno, como se dice en Juan 10:30. El Evangelio de Juan enfatizó la gloria de Jesús a lo largo de su registro. Juan fue cuidadoso al registrar las muchas formas en que Jesús se refirió a su propia gloria. En esta oración, los eventos que llevaron a la crucifixión comenzaron con la traición. El amigo, ahora el Hijo del Hombre, es glorificado, se refiere a la razón por la que Jesús vino al mundo. Él moriría y resucitaría de entre los muertos como un sacrificio sustituto. El Hijo glorificaría al Padre, y el Padre glorificaría al Hijo. Se promoverían mutuamente la gloria, destacando la grandeza de Dios. Esto es lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hagamos en pensamiento, palabra y obra es para la gloria de Dios. Jesús no solo ora por sí mismo, también ora por nosotros. En Juan 17:4, Jesús dice, Padre, deseo que aquellos también, que me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para ver mi gloria, la cual me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Sea lo que sea que seamos o lleguemos a ser en nuestras vidas espirituales, todo se lo debemos al Salvador que se dio por nosotros, que oró por nosotros para que fuéramos uno con Él y que nos dio una vida tan hermosa como un modelo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro de Apocalipsis. Juan, al documentar las cosas que vio, ve a un Jesús poderoso que no se parece a ningún hombre común. En Apocalipsis 1, 12-13, Juan se da vuelta para ver la voz que le hablaba, y vio 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vio a alguien como hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Juan describe el sonido de la voz que escuchó como distinto y fuerte, similar al sonido de una trompeta. La poderosa voz es la del Alfa y la Omega, el principio y el fin, que está en el principio y el final de todo. Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1:8, confirmando claramente su divinidad. Podemos imaginar lo que pasó por la cabeza de Juan cuando comparó el sonido de la voz que escuchó con el recuerdo de la voz de Jesús. Juan lo describió como una trompeta en Apocalipsis 1:10. Sin embargo, él sabía que era Jesús debido a la descripción de la voz como el Alfa y la Omega. Después de pasar un tiempo significativo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él. La túnica y el cinturón pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia, lo que implica que Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Otros casos de cinturones en Apocalipsis, como en 15:6, también son dorados y se asocian con imágenes sacerdotales de los ángeles en el templo celestial. Por lo tanto, Jesús aparece no solo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes familiares para los judíos de la época. Juan continúa describiendo la cabeza y el cabello de Jesús como blancos como lana, tan blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, cuando lo miré, hasta que brilla como en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas, según Apocalipsis 1, 14-15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narración que tenemos de un ángel en el libro de Daniel. Daniel 10:6 describe, su cuerpo era como topacio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el sonido de una multitud. Esta descripción de sus miembros es similar a la narración que obtenemos de un ángel en el libro de Ezequiel. Ezequiel 1:7 dice, sus piernas eran rectas, y sus pies como pezuñas de buey, y brillaban como bronce bruñido.
La característica angélica que aparece en la visión de Juan de Jesús no lo degrada al mismo nivel que los ángeles, sino que enfatiza la inmensa grandeza de Jesús. No puede ser retratado como menos glorioso que un ángel. Ojos gloriosos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden representar los ojos sobrenaturalmente ardientes de seres divinos o ángeles. El metal brillante también puede representar la gloria de Dios, como en Ezequiel 1:27, pero otras características sugieren que, aunque Juan describe la gloria de Jesús como no menos que la de un ángel, ciertamente es más que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Los textos griegos a veces retratan a la deidad brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hacen lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Juan continúa en Apocalipsis 1, 16-17. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, que brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso sobre mí su mano derecha, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aunque Juan fue un apóstol que conoció a Jesús cuando estaba en la tierra, se sintió abrumado por el asombro después de ver esta increíble visión. Ni siquiera los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestad que Jesús había dejado mientras vivía en la tierra. Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese momento, Juan sabía lo que era un milagro, que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra. Apocalipsis 1:8 dice, el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que vive, fue muerto y vive para siempre. Él tiene credenciales de resurrección y vive para no morir jamás. La victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que tiene las llaves de Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados. Solo Jesús tiene las llaves de Hades y de la muerte. En su forma original, el Apocalipsis era conocido en griego antiguo como Apocalipsis, una palabra que significa revelación y desvelamiento. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece a Él. Él es el que hace la revelación. Jesús es la persona de quien nos habla el libro. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesús? Dios la dio para mostrarla a sus siervos. Este es un motivo significativo por el cual Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad, que Él moriría y sería levantado de entre los muertos como un sacrificio sustitutorio. El Hijo glorificaría al Padre y el Padre glorificaría al Hijo. Se promoverían mutuamente la gloria, destacando la grandeza de Dios. Esto es lo que los cristianos están llamados a hacer. Todo lo que hagamos en pensamiento, palabra y obra es para la gloria de Dios. Jesús no ora solo por sí mismo, también ora por nosotros. En Juan 17:4, Jesús dice, Padre, deseo que aquellos también, que me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para ver mi gloria, la cual me diste, porque me amaste antes de la fundación del mundo. Sea lo que sea que seamos o lleguemos a ser en nuestras vidas espirituales, todo lo debemos al Salvador que se dio por nosotros, que oró por nosotros para que fuéramos uno con Él y que nos dio una vida tan hermosa como un modelo a seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro de Apocalipsis. Juan, al documentar las cosas que vio, ve a un Jesús poderoso que no se parece a ningún hombre común. En Apocalipsis 1, 12-13, Juan se da vuelta para ver la voz que le hablaba, y vio 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vio a alguien como hijo de hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta sus pies y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Juan describe el sonido de la voz que escuchó como distinto y fuerte, similar al sonido de una trompeta. La poderosa voz es la del Alfa y la Omega, el principio y el fin, que está en el principio y el final de todo. Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1:8, confirmando claramente su divinidad. Podemos imaginar lo que pasó por la cabeza de Juan cuando comparó el sonido de la voz que escuchó con el recuerdo de la voz de Jesús. Juan lo describió como una trompeta en Apocalipsis 1:10, sin embargo, él sabía que era Jesús debido a la descripción de la voz como el Alfa y la Omega. Después de pasar un tiempo significativo con Jesús durante su ministerio en la tierra, Juan finalmente tuvo la oportunidad de encontrarse cara a cara con él.
La túnica y el cinturón pueden evocar imágenes del sumo sacerdote de la Biblia, lo que implica que Jesús es el sumo sacerdote de su pueblo. Otros casos de cinturones en Apocalipsis, como en 15:6, también son dorados y se asocian con imágenes sacerdotales de los ángeles en el templo celestial. Por lo tanto, Jesús aparece no solo como rey, sino también como sacerdote, una combinación de imágenes familiares para los judíos de la época. Juan continúa describiendo la cabeza y el cabello de Jesús como blancos como lana, tan blancos como la nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, cuando lo miré, hasta que brilla como en un horno, y su voz como el sonido de muchas aguas, según Apocalipsis 1, 14-15. Esta descripción de sus ojos es similar a la narración que tenemos de un ángel en el libro de Daniel. Daniel 10:6 describe: su cuerpo era como topacio, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, y sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y pies como el brillo de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el sonido de una multitud. Esta descripción de sus miembros es similar a la narración que obtenemos de un ángel en el libro de Ezequiel. Ezequiel 1:7 dice: sus piernas eran rectas, y sus pies como pezuñas de buey, y brillaban como bronce bruñido. La característica angélica que aparece en la visión de Juan de Jesús no lo degrada al mismo nivel que los ángeles, sino que enfatiza la inmensa grandeza de Jesús. No puede ser retratado como menos glorioso que un ángel. Ojos gloriosos como fuego describen ojos apasionados en la literatura griega, pero también pueden representar los ojos sobrenaturalmente ardientes de seres divinos o ángeles. El metal brillante también puede representar la gloria de Dios, como en Ezequiel 1:27, pero otras características sugieren que, aunque Juan describe la gloria de Jesús como no menos que la de un ángel, ciertamente es más que la de un ángel. El rostro de Jesús también brilla como el sol. Los textos griegos a veces retratan a la deidad brillando como el sol o el relámpago. Los textos judíos hacen lo mismo para los ángeles y otros, pero también para Dios mismo. Juan continúa en Apocalipsis 1, 16-17. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, que brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso sobre mí su mano derecha, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Aunque Juan fue un apóstol que conoció a Jesús cuando estaba en la tierra, se sintió abrumado por el asombro después de ver esta increíble visión. Ni siquiera los 3 años que Juan vivió en la tierra con Jesús lo prepararon adecuadamente para el momento en que Jesús se le apareció en su majestad celestial. En ese momento, Juan se dio cuenta del poder divino y la majestad que Jesús había dejado mientras vivía en la tierra. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En ese momento, Juan sabía lo que era un milagro, que Jesús pudiera ocultar su gloria y autoridad mientras caminaba por esta tierra. Apocalipsis 1:8 dice: el que vive, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús es el que vive, fue muerto y vive para siempre. Él tiene credenciales de resurrección y vive para no morir jamás. La victoria que Jesús obtuvo sobre el pecado y la muerte fue eterna. No resucitó de los muertos solo para morir nuevamente. Jesús es el único que tiene las llaves de Hades y de la muerte. Algunos creen que el diablo tiene la autoridad o el poder para decidir quién vive y quién muere, pero están evidentemente equivocados. Solo Jesús tiene las llaves de Hades y de la muerte. En su forma original, el Apocalipsis era conocido en griego antiguo como Apocalipsis, una palabra que significa revelación y desvelamiento. El libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo en el sentido de que le pertenece a Él. Él es el que hace la revelación. Jesús es la persona de quien nos habla el libro. ¿Por qué necesitamos una revelación de Jesús? Dios la dio para mostrarla a sus siervos. Este es un motivo significativo por el cual Dios eligió revelar esta información sobre Jesucristo a la humanidad manteniéndolos en cadenas eternas bajo una densa oscuridad, para el juicio del gran día. Judas 6 también explica lo que Dios hizo con los ángeles malvados. 1 Pedro 3, 19-20 nos informa que Jesús proclamó su victoria sobre ellos en la cruz, en la que también fue y predicó a los espíritus que ahora están en prisión, los cuales en tiempos pasados fueron rebeldes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. En esta arca, algunos, es decir, 8 personas de la familia de Noé, fueron llevados a salvo a través de las aguas. Los ángeles caídos rara vez se mencionan en la Biblia, ya que la gran mayoría de los ángeles en el cielo nunca cayeron de la gracia y no se pasaron al lado oscuro. Sin embargo,
Algunos eligieron hacerlo. Los ángeles caídos no mantuvieron su principio, lo que significa que no siguieron el camino en el que fueron creados. Los ángeles fueron creados para estar en el cielo con Dios, alabándole y llevando a cabo sus órdenes, al igual que los humanos fueron creados para glorificarle. Sin embargo, los humanos fueron creados para vivir en la tierra, no los ángeles. No obstante, estos ángeles dejaron su principio o punto de inicio en el cielo, eligiendo rechazar el plan de Dios para sus vidas al ejercer su libre albedrío. Según la Biblia, estos ángeles son ángeles caídos, ya que han dejado el cielo. ¿Qué les pasó a estos ángeles según la Biblia? Según 2 Pedro 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a las cavernas de las tinieblas, reservándolos para el juicio. El líder de estos ángeles es Satanás, quien se transforma en un ángel de luz. El diablo conspiró contra Dios, su creador, y él y los ángeles que le siguieron perdieron la batalla. ¿Qué ocurre después de que los ángeles caídos dejan el cielo según la Biblia? Mateo 25:41 dice que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles, es decir, el infierno nunca fue preparado para un solo ser humano, aunque Judas y otros indudablemente terminarán allí al final. Satanás y los ángeles caídos fueron los destinatarios del infierno. El infierno fue creado en el cielo como el castigo final para los líderes de la gran rebelión, pero el Señor permite que otros entren, los pueblos que Él juzga, también vayan allí, debido a la elección de libre albedrío y la responsabilidad que Dios ha dado al hombre para elegir su destino eterno, ya sea el cielo o el infierno. Es el infierno al que Satanás y los ángeles caídos, un tercio de los que se rebelaron junto con él, también irán. Al final de todas las cosas, Dios ejercerá su ira sobre aquellos que se han rebelado contra él, y Satanás y los ángeles caídos no escaparán ilesos. Hemos visto aquí que los ángeles caídos existen, aunque hayan caído. La gracia es un concepto difícil de entender para algunos de nosotros. Nos gustaría creer que los ángeles no pueden caer, pero la historia bíblica demuestra lo contrario. Los ángeles caídos se conocen como un tercio del ejército angelical que siguió a Satanás en la gran rebelión, intentando derrocar a Dios y su trono para tomar el control del cielo. También sabemos que el intento fue un fracaso colosal y que Satanás y sus ángeles rebeldes fueron expulsados del cielo. Algunos ángeles caídos han ido al infierno, mientras que otros están en la tierra, siguiendo caminos separados. Según Génesis 6, los ángeles caídos se casaron con seres humanos y engendraron hijos gigantes con mujeres humanas, como se puede ver. Satanás es mucho más que una figura roja con cuernos y un tridente, es un ser antiguo con verdadero poder espiritual, el cual utiliza para el mal y en beneficio propio. Es particularmente hostil hacia los cristianos y busca su aniquilación. Así que aquí hay tres verdades cruciales para tener en cuenta mientras navegamos por esta realidad espiritual. Un grave error es considerar a Dios y al diablo como opuestos polares, ya que esto le da a Satanás mucho más crédito del que merece. La disparidad en el poder entre Dios y Satanás es la de un creador infinito frente a su obra. No importa cuán astuto o poderoso sea Satanás en su rebelión contra Dios, nunca podrá igualar el poder de aquel que lo creó. Simplemente no puede. Ningún ser angelical, ya sea caído o justo, puede competir con el poder y la autoridad de Jesús. Por otro lado, subestimar el poder de Satanás es un error igualmente peligroso. Él no es más fuerte que Dios, pero es más fuerte que tú. Durante milenios, Satanás ha estado conspirando con oscuros y malvados planes. Es un hábil mentiroso y manipulador, con un poder incomparable en comparación con cualquier ser humano mortal. Aunque debemos ser cautelosos con Satanás, no necesitamos temerle. Ni siquiera sabemos cuál es su verdadero nombre, lo cual creo que es una sutil pista de que no es una amenaza lo suficientemente grande para Dios en la guerra espiritual. Al conocer su nombre, la derrota de Satanás fue predicha desde el principio. Podemos ver el final desde el principio. En los primeros capítulos de Génesis, Dios declara derrotada a la serpiente, incluso después de que haya desviado a Adán y Eva. Aquí está lo que Dios tiene que decirle a la serpiente, y vemos esta promesa cumplida en el sacrificio de Jesús. A pesar de recibir el golpe fatal, Jesús aplastó la cabeza de la serpiente cuando entregó su espíritu. Esperamos con ansias el día en que esta promesa se cumpla completamente. Prepárate para la guerra espiritual. Muchos de nosotros, criados en tiempos modernos, a menudo somos ciegos a las realidades espirituales y a las fuerzas invisibles en acción. Aunque aprendemos sobre ellas en los libros y hablamos de ellas, pocos de nosotros realmente participamos en ellas. Al hacerlo, podemos exponernos a conflictos espirituales.
La forma más rápida de perder una batalla es no saber que estás involucrado en ella. El poder de Jesús es mucho más que palabras en una página y esperanza después de la muerte. Las batallas espirituales se libran a nuestro alrededor todos los días. Si vamos a ser guerreros espirituales efectivos, debemos depender de la oración, sintonizar nuestros corazones con la verdadera presencia de Dios y cultivar el discernimiento mientras buscamos hacer la obra del Padre. Nuestro adversario es formidable, pero nuestro Dios es aún más formidable. Una guerra espiritual está sucediendo ahora mismo que afecta a todas las personas en el planeta. Es un choque entre dos reinos, uno liderado por el Dios Todopoderoso, el Príncipe de la Paz, y el otro liderado por Satanás, el Príncipe de las Tinieblas. Uno es el reino del bien, mientras que el otro es el reino del mal. Uno representa la luz, mientras que el otro representa la oscuridad. Uno representa las bendiciones, mientras que el otro representa maldiciones. Uno representa la vida, mientras que el otro representa la muerte. Estos dos reinos antagónicos no pueden coexistir. Han estado en desacuerdo desde el principio del conflicto espiritual. ¿Qué causó este conflicto? Después de ser expulsado del tercer cielo, Satanás y sus seguidores llegaron a un compromiso entre sí y formaron el reino rebelde que aún existe hoy en día. Continuará existiendo hasta que sea destruido por el poder supremo de Dios. Pablo nos advirtió que mantuviéramos en mente nuestro objetivo principal para poder enfrentar los ataques de Satanás sin pelear entre nosotros. Él enfatizó que nuestro adversario no es carne ni sangre, sino espíritus malignos. Cuando ocurrió este evento, antes de la creación del mundo, muchas personas se preguntan qué sucedió antes de los cimientos de la tierra. Varias cosas ocurrieron. Sin embargo, hubo un suceso que te involucra antes de los cimientos de la tierra. Dios te eligió. Efesios 1, 3-4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos eligió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Lo que sea que seamos o nos convirtamos en nuestras vidas espirituales, se lo debemos todo al Salvador que se entregó por nosotros, que oró por nosotros para que fuéramos uno con él y que nos dio una vida tan hermosa como ejemplo para seguir en nuestras propias vidas de oración. Al final, vemos a Jesús y su gloria nuevamente en el libro de Apocalipsis. Juan, al documentar las cosas que vio, ve a un Jesús poderoso que no se parece a ningún hombre típico. En Apocalipsis 1, 12-13, Juan se vuelve para ver la voz que le hablaba y vio 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros, a alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por un cinturón de oro. Juan describe el sonido de la voz que escuchó como distinto y sorprendente, similar al sonido de una trompeta. La poderosa voz es la del Alfa y la Omega, el primero y el último, quien está al principio y al final de todo. Jesús se identificó con estos nombres en Apocalipsis 1:8, confirmando claramente su divinidad. Podemos imaginar lo que pasó por la cabeza de Juan cuando comparó el sonido de la voz que escuchó con el recuerdo de la voz de Jesús. Juan la describió como una trompeta en Apocalipsis 1:10. Sin embargo, él sabía que era Jesús debido a la descripción de la voz como el Alfa y la Omega. Leemos: habiéndonos predestinado para la adopción como hijos por medio de Jesucristo para él mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha seleccionado, y es para que sean adoptados. No solo seremos salvados y transformados personalmente como parte del plan de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una relación cercana y autosuficiente con el Padre. En el derecho romano, cuando se completaba una adopción, la persona adoptada adquiría todos los derechos legítimos de un hijo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en la familia anterior. Después de que la adopción se finalizara, esa persona era considerada como un individuo completamente diferente según el sistema legal, ya que comenzaba de nuevo con su nueva familia. Las deudas y obligaciones relacionadas con la familia anterior eran canceladas, como si nunca hubieran sido contraídas. Leemos: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente cuando Pablo describe el estado de aceptación otorgado a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por el Padre fue total. La totalidad de lo que él era, lo que habló y lo que logró, todo fue digno de alabanza a los ojos de Dios el Padre. En este punto, somos aceptados en el amado. Efesios 1, 7-8 dice: en él tenemos redención, que es nuestra liberación y salvación mediante su sangre, que pagó la pena por nuestros pecados y resultó en el perdón completo de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que nos ha derramado abundantemente con toda sabiduría y entendimiento.
Leemos que en Cristo tenemos redención a través de su sangre. Solo en Él y en nadie más podemos encontrar redención. No hay posibilidad de redención sin Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Nótese que no es redención por su poder, sino por su sangre. No es redención por su amor, sino por su sangre. Apocalipsis 3, de la palabra redención, implica el acto de liberar completamente. En Efesios 2 entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo y a nuestra naturaleza pecaminosa. En Efesios 2:3 leemos que, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos merecíamos la venganza de Dios. Al final, debíamos una deuda que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta. Éramos enemigos de Dios, como Pablo explica en otro lugar. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, seremos salvados porque Cristo vive hoy, pero en Cristo tenemos redención. Él murió en la cruz para liberarnos por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesús. En Cristo, somos liberados de la esclavitud del pecado, la ira y el juicio de Dios. Romanos 5:9. Por tanto, habiendo sido justificados por su sangre, mucho más estaremos salvos de la ira de Dios por él. En todo esto, es para que los que han confiado en Cristo existan para la alabanza de su gloria. El propósito final de Dios es traer gloria a sí mismo. Efesios 1:9-12, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se propuso en Cristo, para la plenitud de los tiempos, para reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, los que primeramente esperamos en Cristo. Pedro 2:9 dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es innegable que Dios eligió a aquellos que son creyentes en Jesús. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino por gratitud hacia la notable compasión y favor de Dios al atraernos a Cristo. Hemos sido salvos, de hecho, liberados del juicio y dados vida eterna por la fe, y esta salvación no es de nosotros mismos, no es por nuestro propio esfuerzo, sino que es el regalo inmerecido y gracioso de Dios, no como resultado de nuestras obras, ni de intentar guardar la ley, para que nadie se jacte ni se atribuya crédito de ninguna manera por su salvación. Efesios 2:8-9. Somos todos pecadores que no podemos medirnos a la gloria de Dios y bueno en todos los aspectos, pero las razones están todas en Él y no en nosotros. Tu elección es según el buen placer de su voluntad. Un comentarista popular de la Biblia señaló que somos elegidos en Él, ya que si somos elegidos en Cristo, es fuera de nosotros mismos, no por nuestra dignidad, sino porque nuestro Padre Celestial nos injertó a través de la bendición de la adopción en el cuerpo de Cristo. En resumen, el nombre de Cristo excluye todo mérito de lo que los hombres tienen para sí mismos. Hemos sido seleccionados no solo para la salvación, sino también para la santidad. Efesios 1:5-6 dice, Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, su Hijo, Jesucristo. Las palabras santo e irreprensible son una metáfora tomada de los sacrificios perfectos e inmaculados que la ley requería que el pueblo trajera al altar de Dios. Leemos, habiéndonos predestinado para la adopción como hijos por medio de Jesucristo para Él mismo. Este es el plan que el Padre tiene para aquellos que ha seleccionado, y es para que sean adoptados. No solo seremos salvados y transformados personalmente como parte del plan de Dios para nosotros, sino que también desarrollaremos una relación cercana y autosuficiente con el Padre. En el derecho romano, cuando se completaba una adopción, la persona adoptada adquiría todos los derechos legítimos de un hijo en su nueva familia, pero perdía todos sus derechos en la familia anterior. Después de que la adopción se finalizara,
esa persona era considerada como un individuo completamente diferente según el sistema legal, ya que comenzaba de nuevo con su nueva familia. Las deudas y obligaciones relacionadas con la familia anterior eran canceladas, como si nunca hubieran sido contraídas. Leemos, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El aspecto relacional se enfatiza nuevamente cuando Pablo describe el estado de aceptación otorgado a cada creyente debido a la gracia de Dios. La aceptación de Jesús por el Padre fue total. La totalidad de lo que Él era, lo que habló y lo que logró, todo fue digno de alabanza a los ojos de Dios el Padre. En este punto, somos aceptados en el amado. Efesios 1, 7-8 dice, en Él tenemos redención, que es nuestra liberación y salvación mediante su sangre, que pagó la pena por nuestros pecados y resultó en el perdón completo de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia, que nos ha derramado abundantemente con toda sabiduría y entendimiento. Leemos que en Cristo tenemos redención a través de su sangre. Solo en Él y en nadie más podemos encontrar redención. No hay posibilidad de redención sin Jesús y la sangre que derramó en la cruz. Nótese que no es redención por su poder, sino por su sangre. No es redención por su amor, sino por su sangre. Apocalipsis 3, de la palabra redención, implica el acto de liberar completamente. En Efesios 2 entendemos que necesitamos redención porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1 dice, Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Teníamos aliento en nuestros cuerpos, pero estábamos esclavizados al pecado, al diablo y a nuestra naturaleza pecaminosa. En Efesios 2, 2-3 leemos que, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nos merecíamos la venganza de Dios. Al final, debíamos una deuda que nunca podríamos saldar por nuestra cuenta. Éramos enemigos de Dios, como Pablo explica en otro lugar. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, seremos salvados porque Cristo vive hoy, pero en Cristo tenemos redención. Él murió en la cruz para liberarnos por la gracia de Dios a través de nuestra fe en Jesús. En Cristo, somos liberados de la esclavitud del pecado, la ira y el juicio de Dios. Romanos 5:9. Por tanto, habiendo sido justificados por su sangre, mucho más estaremos salvos de la ira de Dios por él. En todo esto, es para que los que han confiado en Cristo existan para la alabanza de su gloria. El propósito final de Dios es traer gloria a sí mismo. Efesios 1, 9-12, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su buen placer, el cual se propuso en Cristo, para la plenitud de los tiempos, para reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, los que primeramente esperamos en Cristo. Pedro 2:9 dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es innegable que Dios eligió a aquellos que son creyentes en Jesús. No somos salvos por nuestras buenas obras, sino por gratitud hacia la notable compasión y favor de Dios al atraernos a Cristo. Hemos sido salvos, de hecho, liberados del juicio y dados vida eterna por la fe, y esta salvación no es de nosotros mismos, no es por nuestro propio esfuerzo, sino que es el regalo inmerecido y gracioso de Dios, no como resultado de nuestras obras, ni de intentar guardar la ley, para que nadie se jacte ni se atribuya crédito de ninguna manera por su salvación. Efesios 2, 8-9. Somos todos pecadores que no podemos medirnos a la gloria de Dios. El antecedente de todo esto es que Dios es eterno. Su existencia precede la del universo y existe más allá de las leyes físicas que lo rigen, como se declara en el Salmo 90, 2. Moisés declara, Antes que nacieran los montes y dieras a luz la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre, tú eres Dios. Cuando intentamos contemplar la preexistencia de Dios, generalmente pensamos en él existiendo durante miles de millones de años antes de la creación, pero esto es una comprensión incompleta. En realidad, Dios es atemporal,
Él creó el tiempo mismo y también puede entrar en el tiempo y el espacio para intervenir en los eventos siempre que sea necesario. Esto significa que Dios está fuera de las limitaciones del tiempo y puede ver el pasado, el presente y el futuro todo al mismo tiempo. Además, la capacidad de Dios de entrar en el tiempo y espacio le permite interactuar con su creación e intervenir en los asuntos humanos en cualquier momento. Es natural que nos preguntemos qué hacía Dios en la eternidad pasada antes de crear el universo. El concepto de lo que Dios estaba haciendo antes de la creación es un desafío para nosotros comprenderlo completamente debido a nuestra comprensión humana limitada. Sin embargo, en las Escrituras, Dios ha revelado ciertos detalles acerca de su actividad precreación que pueden ayudarnos a obtener una comprensión más profunda de su naturaleza, así como su relación con el mundo creado y sus planes para él. Al explorar estos detalles, podemos obtener una visión de la naturaleza de la existencia de Dios fuera del tiempo y espacio y las maneras en que Él orquestó el desarrollo del cosmos. Esta puede ser una experiencia profundamente enriquecedora y un estudio iluminador para cualquiera que busque conocer mejor a Dios. Oremos. Querido Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, hay momentos en los que anhelamos sentir tu presencia, ver una señal de que estás cerca de nosotros y saber que te importa lo que estamos viviendo. A pesar de nuestra fe y confianza en ti, a veces anhelamos un recordatorio tangible de que estás con nosotros, guiándonos y vigilando sobre nosotros. Buscamos perdón por nuestras dudas y oramos para ser elevados a un nivel más alto de fe y comprensión. Pedimos perdón por las veces en que dudamos y cuestionamos, y te rogamos que nos eleves a un nivel más alto de fe y entendimiento. Por favor, concédenos la sabiduría para ver más allá de nuestras propias perspectivas limitadas y el valor para confiar en tu plan divino. Que estemos abiertos a nuevas percepciones y revelaciones, y que nuestra fe se fortalezca frente a la adversidad. Ofrecemos esta oración con humildad y gratitud por tu amor infinito y tu guía. Admito con humildad y sinceridad que necesito ganar comprensión en varios aspectos de mi vida. Reconozco que las bendiciones y el favor divino son esenciales para vivir una vida significativa y plena. Oro para que la presencia divina me guíe y me bendiga con su gracia. Querido Dios, estoy tan agradecido de que enviaste a tu Hijo Jesús a este mundo para ser mi Salvador. Me maravillo de este inmenso amor que tienes por mí, por permitirle morir en la cruz y pagar el precio por todos mis pecados. Además, estoy inmensamente agradecido por su regalo de la palabra, la Biblia, que revela tan bellamente su plan de redención para toda la humanidad. Es una fuente de consuelo, guía e inspiración para mí en todos los aspectos de mi vida. Y por último, no puedo expresar suficientemente mi gratitud por el precioso regalo del Espíritu Santo, quien vive dentro de mí, guiándome a toda verdad y ayudándome a navegar por los altibajos de la vida. Gracias por tu gracia infinita y misericordia, y por tu amor inquebrantable que me sostiene todos los días. Amén. Dios lleno de gracia y amor, mi corazón se llena de gratitud mientras me acerco a ti en oración. Me siento humilde ante la profundidad de tu amor por mí y por todo el mundo. Enviaste a tu amado Hijo, Jesucristo, para pagar el precio final por mi pecado, para que pueda tener vida eterna contigo. Tu palabra, la Biblia, es un tesoro de sabiduría y conocimiento que revela tu plan de redención para toda la humanidad. Es una fuente de consuelo, fuerza y guía para mí mientras navego por los desafíos de la vida. Sobre todo, me asombra el regalo del Espíritu Santo, que mora en mí, consolándome, guiándome y llevándome a toda verdad. Tu amor y misericordia son infinitos y siempre estaré agradecido por las bendiciones que derramas sobre mí cada día. Gracias, Padre Celestial, por tu gracia infalible y compasión. Padre, te ruego que abras los ojos de mi corazón mientras leo, estudio y medito en tu palabra, para que pueda verte más claramente y amarte más eternamente. En el nombre de Jesús, oro. Amén.